en distintos estamentos de la misma Universidad Católica y también en otros centros, en congresos, para poder dar a conocer este tema que es como un poco desconocido incluso para los mismos doctores. Así que los invito a interrumpir, a hacer preguntas si necesitan entre medio, pero la cosa es que quede como bien claro y accesible para todos. Voy a tratar de hablar en el lenguaje más sencillo posible para que quede bien claro. Así que vamos a comenzar. ¿Comienzo nomás, Betsy? ¿Sí? Sí, ya empecé la grabación, así que estamos bien. Ya. Este es un esquema, más o menos una hoja de ruta de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es la esclerosis múltiple, que ustedes ahí son mucho más expertos que yo, las alteraciones oculares que produce esta patología, qué es lo que es la baja visión y algunas ayudas y cómo derivar a los pacientes que tienen patología oftalmológica. Bueno, la esclerosis múltiple, ustedes saben, es una enfermedad a nivel del cerebro y de la médula espinal, o sea, del sistema nervioso central, sistema inmunitario hacia la mielina, que es la vaina protectora de las neuronas. Y eso va produciendo problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Aparece ahí en la imagen, en la neurona de mielina que la cubre, lo que hace de que se puedan conducir mucho más rápido los impulsos nerviosos. Y abajo vemos un nervio afectado, donde se va produciendo un ataque autoinmune hacia estas fibras de mucho más lento, ¿ya? Los síntomas, como ustedes saben, varían un montón entre los pacientes y cómo afectan a la persona va a depender de la ubicación y de la gravedad del daño en el sistema nervioso. Existen periodos de remisión en que se está sano por mucho tiempo y periodos en que hay mucho más deterioro. En general es una enfermedad que no tiene cura, pero existen tratamientos para ayudar a recuperar la funcionalidad y controlar los síntomas. Puede afectar la coordinación, el movimiento, la sensibilidad, el control de la vejiga y sobre también afecta la vista. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Muchos de los pacientes debutan con una alteración a nivel visual. El 20% de los pacientes con esclerosis múltiple empiezan con una baja súbita en la visión de un ojo y en general es por causa de la neuritis óptica. Aquí vemos en los dibujos de al lado el ojo, ¿cierto? El globo ocular, la córnea delante, el cristalino, la retina y atrás el nervio óptico donde está ese círculo rojo. Es la inflamación que se produce a nivel de nervio óptico y eso hace que la información que recibe el ojo llegue en forma más tardía hacia el cerebro, que en el fin, al fin nosotros no vemos con el ojo, vemos con el cerebro. Se produce una conducción mucho más lenta de la información que uno visualiza hacia el cerebro y por eso se produce que hay alteraciones a nivel visual. Y el 50% de los diagnosticados en algún momento van a sufrir alguna alteración ocular. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas importantes? Uno puede ir caminando por una plaza, por un parque, y en cuestión de horas o durante un día experimentar una pérdida súbita de visión en un ojo. ¿Ya? Esa pérdida puede ser completa de un ojo o parcial. Incluso puede acompañarse de dolor con la motilidad ocular, o sea, cuando uno mueve los ojos puede experimentar dolor. O en alguna posición de mirada, por ejemplo, hacia arriba, miran muy hacia arriba y sienten una tensión de un dolor. Se puede alterar la visión cromática, como el test que está abajo, donde hay unos círculos. Ese es un test que nosotros usamos para ver si hay alteraciones cromáticas. Y se ve que hay un círculo rojo y al centro hay un número en verde. Entonces, estos test que son mucho más detallados para ver la visión de colores, ahí es donde se detectan los daños. Nosotros distinguimos a lo mejor los colores rojo, azul, amarillo, pero cuando ya hilamos más fino y vamos con detalles dentro de la gama de color se detectan alteraciones en la visión de colores. También puede haber una visión doble prolongada y nos pasa como en la figura de arriba que vemos nuestra mano y se ve como una sombra hacia el lado, ¿ya? Y también puede ser una sombra hacia arriba. Puede ser un daño en el campo visual también, lo que al final va a producir una marcha inestable o una incapacidad para caminar, con la parte solo visual. Si además se acompaña de una parte de alteración del movimiento, peor aún. En el dibujo de abajo aparece el campo visual
Está la cabeza ahí hacia el frente, hacia la derecha el campo visual derecho y hacia la izquierda el campo visual izquierdo y al centro el campo de visión binocular, ¿ya? O sea, cuando uno pierde la visión del campo derecho, no pierde la mitad completa, sino que pierde solamente un tercio de la visión. Eso se lo explico porque nos va a servir para después, para otros ejemplos que vamos a ver. Entonces podemos experimentar una pérdida súbita de visión, que puede también ser una visión doble, una pérdida de una parte del campo visual o una pérdida de la visión de colores. No solamente una pérdida total, ¿ya? El diagnóstico, cuando se acude al oftalmólogo por esta alteración, el oftalmólogo lo deriva al neurólogo y se hace un diagnóstico en conjunto, ¿ya? Se piden exámenes generales, como ustedes saben, como la resonancia magnética, la punción lumbar, y aparecen en esa resonancia, hay un corte a nivel cerebral y en las flechas amarillas aparecen zonas más blanquecinas, que son las zonas donde hay una desmielinización, o sea, donde se pierde la mielina en los axones y ahí la conducción nerviosa va a ser menor. Depende de la ubicación en el cerebro, es la función que se va a alterar. Si se altera a nivel de nervio óptico, vamos a ver alterada la visión. Si se altera en el área del movimiento, vamos a ver alterado el movimiento. En general se trata con corticoides y hay una recuperación en la mayoría de los casos en 2 meses, pero si son tratados a tiempo, si ese daño no se prolonga por mucho tiempo y se produce un daño permanente, ¿ya? Eso es importante saber que el daño, cuando es por mucho tiempo sin tratar, el daño ya queda, no se puede volver atrás. Aquí hay otra de las alteraciones que se producen, que el ojo, alrededor del ojo, hay músculos oculares. Esos músculos están inervados por nervios, ¿ya? Y cuando esos nervios que mandan los músculos oculares presentan esta desmielinización, se genera un estrabismo y por lo tanto una visión doble. Entonces se ve en la fotito que está abajo, la fotito del medio, el paciente está mirando al frente, ¿cierto? Pero cuando mira hacia arriba, el ojito izquierdo está subiendo, pero el derecho se queda en la línea media. Eso hace que la visión hacia arriba quede viendo doble, porque ambos ojos no están funcionando en forma paralela, ¿ya? Entonces, no solamente una pérdida de visión total, sino que también podemos experimentar una diplopia. Y se ve ahí a la señora Hillary que ella tuvo una diplopia y se usan estas láminas que no sé si alcanzan a ver en el ojo ahí, que se ven unas líneas, se usan unos prismas de los que vamos a hablar más adelante para evitar esta diplopia, ¿ya? Acá hay algunos casos que les voy a mostrar de neurorehabilitación. Este es un paciente que tuvo por un COVID, que tuvo una pérdida de campo visual, y ahí vemos en el ojo derecho que adaptamos unos prismas de Fresnel que permiten aumentar el campo de visual, el área del campo de visión perdido más o menos en 30 grados, lo que es harto, porque si no chocaría con todos los objetos que vienen del lado derecho. Aquí están las láminas que se usan de Fresnel para la diplopia, que es el dibujo que está al centro, y acá algunos entrenamientos que realizamos con los pacientes en la unidad. ¿Qué es baja visión ahora? ¿Por qué estamos hablando de esto? Baja visión es cuando uno tiene en el mejor ojo menos del 30% de visión o un campo visual limitado como el que está aquí al centro. El último dibujo es el campo visual completo que uno ve siempre. Acá hay un 20% de limitación y aquí ya se habla de baja visión o en 10 grados de baja visión. Entonces, un paciente que ve solamente las 3 primeras líneas de una cartilla y no ve ninguna de las de abajo, ya es declarado como baja visión, ¿ya? O que también tenga un daño en el campo de visión. O sea, ambos daños se pueden producir en la esclerosis múltiple. Podría ser una baja visión permanente si no se trata. ¿Cómo se llega a rehabilitación visual de las distintas áreas de la neurología, de la geriatría, de la neurorehabilitación? Lo primero que hay que hacer es un control con el oftalmólogo, ¿ya? Para saber si es que no hay alguna patología oftalmológica aparte que esté cursando también el paciente y que pueda ser la causante del daño, y el oftalmólogo manda a rehabilitación visual. En la rehabilitación se hacen las sesiones, que son entre 3 y 4 sesiones, y cuando el paciente termina se hace un informe y vuelve al oftalmólogo. Entonces acá en este dibujo aparece que son derivados de distintas unidades como neurología, pediatría, geriatría, y súper importante también cuando vemos estos procesos de baja visión,
acompañarlo de ayuda psicológica. Porque cuando uno pierde la visión de un ojo, eso acompaña la pérdida de la autonomía. Por lo tanto, muchas veces también empezamos a tener trastornos en la alimentación y en el sueño, lo que nos dice de que hay una alteración psicológica. Hemos realizado en el tiempo 580 atenciones, un promedio de edad de 50 años, desde el año de edad hasta los 96 años de edad. Y aquí si tú puedes agrupar las causas de las personas que en general acuden a baja visión, la mayoría es por causa retinal, pero la segunda causa es por causa neurológica. Y todos estos pacientes en general no saben ni siquiera los neurólogos que existe este tratamiento con prisma, por lo tanto no pueden acceder a él. Por eso la educación es como la gran arma que tenemos para poder aplicar los sistemas de rehabilitación. Tenemos que preguntarnos en el fondo, como estas distintas fotos que hay acá, ¿cuántos pacientes neurológicos con esclerosis múltiple que han perdido su visión están en sus casas sin ninguna ocupación por su daño visual? ¿Y cuántos de ellos con pequeñas ayudas ópticas pueden volver a reintegrarse a las actividades sociales? ¿Cómo evaluamos a un paciente con baja visión cuando entran a la unidad? Preguntamos la edad, los remedios que usa, el diagnóstico oftalmológico que tiene, cómo está en la parte anímica, y aunque no parece una sorpresa, pero o sea, para mí fue una gran sorpresa que la mitad de los pacientes necesitaron apoyo de psicólogo o de psiquiatra, porque como lo hablamos, la autonomía eh, está comprometida. Por lo tanto, muchos de ellos experimentan bajas de ánimo. Bueno, si están en esas condiciones, aunque demos todas las ayudas ópticas, van a quedar guardadas en el cajón del velador. Por eso es tan importante la parte anímica. Estos son los optotipos que yo muestro de la visión. Si se fijan, llegan a números y a letras mucho más grandes que las que muestra el oftalmólogo. Acá hay otra cartilla donde también se evalúa la visión de cerca, se evalúa la sensibilidad al contraste, que son estas escalas de grises como la que hay acá al lado izquierdo, se evalúa si es que el paciente ve borroso en algún sector de esta rejilla o se ven las líneas chuecas. ¿Y cuáles son los tipos de ayuda que damos? Son dos tipos principalmente, cuando existen problemas por daño neurológico o por otro tipo de baja visión. Son ayudas ópticas, es decir, que tienen un aumento, que consideran un lente, y ayudas no ópticas, que no consideran un aumento, pero que también complementan a las ayudas ópticas. Estos son los tipos de ayuda en la práctica, concretamente, que se dan. Si un paciente pierde la visión de lejos, se dan los filtros, que son estos lentes que parecen como lentes de sol, pero que son filtros médicos especiales que mejoran la sensibilidad al contraste y evitan el deslumbramiento que producen los daños neurológicos. Si hay una baja de visión de lejos, se usan los telescopios monoculares, que se usan mucho en los escolares para transcribir del pizarrón, cuando han tenido un daño visual o una baja visión congénita. De cerca, para mejorar la visión, existen estas lupas de mano, pero que se calculan en forma personalizada. No es una lupa estándar, sino que con la evaluación inicial yo determino la potencia y la distancia a la que se usa la lupa, ya sean las de la izquierda, que son lupas de mano, o las de la derecha, que son lupas de apoyo. Y las lupas digitales que se pueden conectar a un monitor y permiten, por ejemplo, visualizar fotografías de los nietos que uno puede ver hace tiempo, y también poder leer el mercurio así en gigante y poder disfrutar y tener una ocupación. Y ahora pasamos a las ayudas no ópticas que complementan las ópticas. Por ejemplo, si alguien tiene una baja visión, se puede usar este tipo de naipe, en que el naipe es del mismo tamaño, pero que tiene un alto contraste, un fondo negro y un número más grande y blanco, ¿ya? Y eso hace que el paciente pueda seguir haciendo sus actividades. Si necesita acercarse al objeto, es bueno que usen estos atriles, como el que está puesto acá, porque uno cuando necesita acercarse a una hoja para poder verla mejor, necesita un sostén. No puede sostener, si tienes que leer por media hora, no puedes sostener el papel por media hora. Entonces ahí se usan los atriles. O por ejemplo, estas copas de medida para la cocina, pero todo escrito en grande y con alto contraste. Los resultados que hemos obtenido en este tiempo, que la agudeza visual de lejos ha mejorado de un 30% en el mejor ojo a un 60%. O sea, desde la superior que llegan los pacientes han mejorado en promedio 3 líneas más de visión.
Y en la de cerca, en promedio, han llegado los pacientes con una visión 4M, que es la que está en la línea de arriba, y llegan todos a la letra del diario con las ayudas ópticas. Entonces, en el fondo, son ayudas personalizadas. ¿Y qué hay que aprender de esto? Que hay mucho por hacer. Necesariamente no son ayudas que tengan mucho costo, pero sí se necesita harto tiempo, dedicación, escuchar al paciente y que a uno en el fondo le gusta lo que uno hace. Pero para eso hay que educar, hay que tener redes de apoyo y conocer en el fondo que están estas alternativas. Imagínate la gran cantidad de pacientes que estaban leyendo la letra azul, solamente la letra grande, y se van todos leyendo la letra de los contratos, casi en un 100%, solamente con una ayuda. Entonces eso es lo que a uno le motiva. El uso de los prismas que hablamos. ¿Qué es un prisma? El prisma es un sistema óptico que es capaz de reflejar y descomponer la luz. Y se usan en oftalmología para desviar la luz. ¿Ya? Estos son los prismas que se usan habitualmente, si se fijan son de tamaño como bien grueso, pero los que se usan cuando uno queda viendo diplopia por una esclerosis o por una ACV, se usan estas pequeñas láminas con estas líneas que reemplazan a ese prisma grande. Uno lo puede instalar sobre el lente y el paciente queda sin diplopia. Acá está de nuevo la señora Hillary, que experimentó una diplopia también con una tortícoli y se puso un prisma de Fresnel acá en el ojo izquierdo. Cuando se usan cuando hay una ACV, por ejemplo, y un paciente deja de ver por la mitad de un ojo, acá se ven en la foto de la izquierda, que es lo que vimos al principio, se pierde todo este campo de visión del lado izquierdo. Y al poner el prisma, se expande en este color que es lila, más o menos en 30 grados, la visión del paciente. Ahí están las láminas que nuevamente se ponen para aumentar el campo visual. Y aquí está en la práctica. Por ejemplo, aquí está el paciente atrás con su filtro, la profesora acá que trabaja conmigo, y yo me voy desplazando de izquierda a derecha, desde el lado de las puertas hacia acá. Cuando el paciente está sin el prisma, recién me logra visualizar cuando estoy detrás de la profesora. Y cuando está con el prisma, ya me visualiza apenas yo salgo de esta otra puerta de acá. O sea, más o menos en 30 grados. Todo esto es lo que se amplía de visión. En la práctica, funcionando como un verdadero espejo retrovisor. Aquí está la demostración de cuánto aumenta el campo visual, y acá en el ojo derecho vemos que, por ejemplo, el paciente en el ojo derecho no ve todo este sector, y al poner el prisma aumenta esta línea roja, más o menos en 30 grados el campo de visión. Acá hay el caso de un paciente, Cristian, de 32 años, que vimos al principio, que pudo volver a sus actividades antes del COVID, gracias a una buena psicoterapia, adaptar prismas, filtros, y pudo retomar sus actividades de la vida diaria. Siempre es súper importante una buena evaluación psicológica. Se ha revisado por mucho tiempo cuál es la verdadera efectividad de los servicios de rehabilitación visual, y se ha visto que tienen un efecto positivo porque mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas. Las ayudas técnicas mejoran la capacidad de lectura y son muy valoradas por los usuarios, favoreciendo la inclusión familiar y social. Y la efectividad de la instalación de los prismas es aproximadamente de un 75%. ¿Qué más hacemos en la unidad de rehabilitación visual? No solamente vemos causas neurológicas en adultos, sino que, por ejemplo, el Matías, un niño de 9 meses con una discapacidad visual cerebral, después de sus sesiones de estimulación, pudo ingresar a un colegio regular. Mejoró un montón su actitud, y vemos acá, en esta foto que está con su mamá, cómo llegó él, con una cabecita más caída, sin respuesta frente a la estimulación visual, y luego del programa de baja visión, su filtro, es un niño mucho más despierto, que puede observar, que puede reaccionar, que puede responder, y pudo ingresar al colegio. Acá está el Agustín, niño emblemático también, paciente hace muchos años, que fue eh, rechazado en el colegio de sus hermanos, porque no sabían en el fondo las profesoras cómo adaptar toda todo el currículum escolar a un niño que tuviera una catarata congénita y tuviera una baja visión. Nosotros hacemos los informes para el colegio, hacemos las ayudas que él necesita, y finalmente, a través de este informe pedagógico, pudo ser ingresado al colegio con sus hermanos.
Acá hay un ejemplo de los informes que se hacen para los colegios, donde se describe, pero en forma muy específica, este niño tiene que usar tal lente a 20 centímetros con un atril, para ver de lejos necesita un telescopio, necesita escribir con un lápiz 6B que tiene un trazo más grueso para que pueda ver lo que escribe, y va muy detallado tanto en adultos como en niños. Y acá está el típico caso de un paciente adulto mayor que no podía hacer sus actividades diarias, llegó con una agudeza visual de un 20% en el mejor ojo y se fue con una agudeza visual del 66% en el mejor. O sea, triplicó su capacidad visual. Y de cerca, de ver una letra 5M, que es más o menos más grande que los titulares de las últimas noticias, a llegar casi a la letra del diario. En 5 sesiones, no quería el alta y en ese bolsito lleva todas sus ayudas ópticas que lleva para todos lados. ¿Cómo se deriva entonces? ¿Qué pacientes les podemos ayudar? A pacientes que tengan un daño en el campo visual por cualquier causa, degeneración macular, problemas neurológicos, esclerosis múltiple, alteraciones congénitas, un 30% en el mejor ojo o un campo visual reducido. En pacientes que tengan Parkinson, por ejemplo, con temblor esencial, eh, se pueden también hacer algunas recomendaciones como mejorar la luz, usar un atril. En pacientes con problemas neurológicos, por ejemplo, alteraciones corneales, o pacientes que sufren mucha jaqueca, que sea una jaqueca de carácter fotosensible, en la misma esclerosis múltiple, o cuando un paciente haya perdido la visión de un ojo recientemente, para hacer ejercicios para adecuarse nuevamente a la visión monocular. ¿Cómo se deriva a los pacientes? Si ustedes conocen de algún caso, primero al oftalmólogo, con un diagnóstico actualizado para saber si hay algo más pendiente que se puede hacer y la receta de lentes de lejos. Con eso nosotros podemos atenderlo y podemos mejorar su visión de forma personalizada, siempre poniendo atención a qué es lo que el paciente quiere hacer. Muchos de las personas mayores van con sus hijos y los hijos quieren que lean, pero los caballeros o las señoras ya no leen hace tiempo. Entonces hay que escuchar al paciente, yo para qué quiero esa ayuda, para tejer o para cocinar o para ver el computador. Y eso es lo importante, poder hacer las cosas en forma personalizada según el daño que tiene y según las necesidades que él tiene. Ahí está el contacto, el mail al que pueden escribir con sus dudas o para derivar pacientes y el Instagram que yo manejo para baja visión. Y aquí están los protagonistas que son los pacientes, los niños, los adultos, los pacientes con problemas neurológicos que vemos a diario y bueno, son nuestra mayor satisfacción. Ahí les dejo el contacto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, feliz de responder. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Bueno, yo creo que al igual que la mayoría que estamos en la charla, yo creo que, como dices tú, más del 50% tiene que haber presentado algún problema ocular durante su vida, en realidad. Ya no solamente asociado a la pérdida de visión por la edad o por la herencia, sino que por la esclerosis múltiple. En mi caso, yo tuve diplopia, pero muchos años antes del diagnóstico todavía no se hacía la asociación con diplopia. El diagnóstico fue diplopia por un virus que me pegué en el metro. Esa fue la explicación que me dieron. O sea, en ningún momento me derivaron a un neurólogo como para encontrar la causa. Y acá en el chat hay algunas consultas. Karen pregunta, por ejemplo, eh, ¿cualquiera puede ayudar en esto o es un oftalmólogo especialista? No, tú puedes acudir en el momento en que tengas una baja de visión a cualquier oftalmólogo, ¿ya? Y él hace el diagnóstico, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial, no siempre va a ser por la esclerosis múltiple, puede ser que esté pasando otra cosa también, ¿ya? Eh, y una vez que determine que esa es la verdadera causa, y que en el fondo ya no hay otra cosa que hacer, que esa visión no se va a recuperar, ahí acuden a las unidades de baja visión, al mail, al contacto, para poder optimizar al máximo esa visión que tiene el paciente. Pero cualquier oftalmólogo lo puede ver, adulto o pediátrico. Súper. Por acá Rocío nos cuenta que ella tuvo una neuritis óptica en el 2019. También es otra característica que se da mucho en esclerosis múltiple y también que va en el diagnóstico como una segunda opción de diagnóstico.
O sea, muchas veces se cree que es neuritis óptica hasta que se estudia bien y termina en esclerosis múltiple. Mm. Por eso, el 50% de los pacientes debutan con algo visual. Por eso es tan importante que ustedes conozcan en el fondo, una alteración visual puede ser el primer signo. Y por ahí se pueden descubrir que se tiene una esclerosis múltiple. Exacto. Por aquí Valentina también comenta que a ella la diagnosticaron con neuritis óptica, pero que el oftalmólogo la derivó a un neurooftalmólogo y en donde terminaron después con resonancias magnéticas y con el diagnóstico adecuado. Eso Ahí se pasa da el mucho. tratamiento en general, que son corticoides, se hace un estudio con punción lumbar, pero si el paciente queda igualmente con una baja visión, porque esa esclerosis, o sea, esa neuritis estuvo por mucho tiempo, ahí se pueden hacer toda la adaptación, ya sea para la diplopia o la baja visión. Aquí preguntan si la rehabilitación visual que ustedes dan en el centro de baja visión esta es de la Católica, ¿cierto? Sí, Si tiene código FONASA o se debe pagar particular. en cada atención yo atiendo con una profesora diferencial, no atiendo sola, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay una parte que es la mía que tiene un código de FONASA y otra ¿Ya? parte que se paga como particular y sale como en total 30.000 la atención La atención por sesión. por sesión. Ya, la próxima. Sí, eso es importante porque no todas las personas se atienden en la Católica, pero ahora saben que por lo menos igual pueden acceder ahí Claro, por una parte con código FONASA y que existe un lugar donde hay claro. rehabilitación visual, porque en muchas Mm, partes y sobre todo en los hospitales, cuando uno tiene pérdida de visión, queda ahí. No, no está la alternativa de que haya una rehabilitación visual. Y eso, como decías tú al principio, es súper importante difundir que existe esto. mm, A nosotros como corporación también nos pasa que llegan pacientes que llevan, no sé, 10 años usando interferón y todavía piensan que el interferón es el único medicamento que hay hoy día para la esclerosis múltiple. Y ahí nos damos cuenta que a pesar de que tenemos mucha tecnología, acceso a Internet, aún así hay mucha desinformación. Ya los pacientes de FONASA a veces piensan que porque no pagan en el sistema público acá en Chile, no tienen derecho a reclamar. Entonces es súper mm, importante, como dices tú, entregar información y que eso llegue a más personas, ¿ya? Porque así las mm. personas van a tener las herramientas de pedirle al oftalmólogo una derivación, por ejemplo, rehabilitación visual, de consultarles si para ellos es una posibilidad. Así que muchas gracias, Karina, por hacer esa difusión. O sea, yo te lo agradezco enormemente porque al menos nosotros tampoco teníamos conocimiento de que existía una rehabilitación visual. Entonces, eso nos Claro, ayuda. claro, la idea es que no se diga más, que hasta aquí llegamos y no se puede más. Exacto. Siempre se puede un poco más, siempre se puede optimizar la visión de la persona, con buena iluminación, con buenos contrastes, educando a la familia, sobre todo en el caso de los niños, ya de los adolescentes que tienen que ingresar al sistema escolar. Si estamos acá en el fondo es para eso, para dejar ese mensaje, que nunca más se diga, no hay nada más que hacer. Sí hay algo que hacer en cuanto a la visión, siempre hay algo que podemos hacer para que la persona se mantenga activa, para que se mantenga informada. Y la educación es una herramienta súper importante porque no podemos acceder a lo desconocido, a lo que no tenemos idea que existe. Por acá también nos comenta Laura, que ella fue diagnosticada hace 4 meses, ya, y entre otras cosas tuvo neuritis óptica y diplopia, o sea, le tocó doble, ya. Pensó que nunca iba a lograr salir de esto y gracias por explicar que eso no es para siempre y va a estar atenta al tratamiento, ya. Acá preguntan si hay algún plan para personas de regiones, para facilitar agendar, por ejemplo, agendar con tiempo, cuando ellos vengan a Santiago. Sí, ahí pueden escribir a mi mail y yo trato de coordinarles horas, por ejemplo, en un día 2 horas, una más temprano y una un poco más tarde que descansen entre medio. Y así optimizamos al máximo. Ahora, en general son 4 sesiones, pero muchos pacientes con 2 sesiones ya están, incluso con una.
¿ya? Entonces, por eso uno no puede decir siempre son 4, porque en la primera uno evalúa el caso a caso y va viendo cuántas sesiones necesita. Y bueno, que les quede en la memoria que no es solo esclerosis múltiple, si ustedes tienen un paciente, un abuelito que esté viendo menos por diabetes, alguien o algún niño que esté viendo mal porque tiene un glaucoma congénito o porque tuvo una catarata congénita o una alteración de nervio óptico también por un cáncer, por ejemplo. Nosotros la mitad de los pacientes que vemos en la unidad son niños también. Entonces, difundir no solo la esclerosis, sino que en todos nuestros familiares que puedan optimizar en el fondo su visión y poder tener una ocupación en lo que ellos quieren. Esa ocupación que es esa actividad que uno le da un sentido. Ese sentido para mí puede ser ir a atender a mis pacientes, para la otra persona puede ser llevar a su hija al colegio. Y esa ocupación que tiene un sentido y que a esa persona la levanta, para esa ocupación podemos hacer una ayuda óptica especializada. Maravilloso. Aquí César Romero pregunta, hola, a mí me gustaría saber cómo están entrando los tratamientos, supongo que, a baja visión. Me han hablado que se está explorando cada vez más. No sé si puede levantar su micrófono y explayarse mejor o se entendió la pregunta. Se entendió en el sentido de que quiere Hola, saber como lo más moderno, por decir eh, eso. ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, te Sí, escuchas, sí. César. Sí, no, quería saber cómo están entrando los tecnólogos médicos de Ah, oftalmología a baja visión. Eh, gracias. bueno, yo soy estudiante y mis profesores me han estado hablando que es como un campo que se está como explorando mucho más reciente ahora, como que no era tan como explotado antes. Entonces me gustaría saber cómo entran los tecnólogos aquí en esto. Eh, bueno, yo soy más mayor que tú. Yo estudié tecnología médica, oftalmología en la UC, no sé, 15 años y de repente me quedé topando. Sentía que ofrecíamos a nuestros pacientes eh, tratamientos, pero muchos de ellos conocidos, personas de años, habían tenido que empezar a cerrar sus negocios, por ejemplo, porque no podían ver su libro de contabilidad. Y ahí a mí me nació un poco cómo ayudar un poquito más y empecé a estudiar. Se puede hacer diplomado en la Universidad de Concepción, diplomado en la Universidad de Chile. Ahora yo voy a participar en el diplomado como profesora en el diplomado de la Universidad de Valparaíso, que comienza en marzo, y ahora estoy participando también en uno que empezó en la Academia de Humanismo Cristiano. Así que esas son las formas como de especializarse, pero ante todo, eh, tener ese como bichito de poder llegar un poco más allá y de apasionarse por lo que por mejorar esa visión en ese niño e incluirlo en la parte social, en la parte educativa y que y verlo como mejora, ver cómo mejora un paciente en el área de bajo visión, de verdad que te hace levantarte súper contento en la mañana. Qué bueno, muchas gracias, Erika. Gracias, César, por la pregunta. Acá Valentina nos dice, no le dieron tratamiento para la neuritis, ya, pero se le revirtió sola. La oftalmóloga me dijo que el último control que tenía que controlar, o sea, que era el último control que tenía, y tenía que controlarme igual cada 6 meses porque podría ser asintomática. No entendí mucho eso, pero mi campo visual está recuperado ya sin corticoides. ¿Ya? En general, las lesiones se recuperan entre los 2, 3 meses, ¿ya? Pero siempre la recuperación va a ser mayor cuando uno consulta antes. Si uno Exacto. consulta de manera más tardía, el daño va a ser mucho más difícil de revertir. Por lo tanto, frente a cualquier daño visual en una esclerosis, hay que tener esa atención de consultar a tiempo, Claro, porque en general se puede revertir. exacto. Y lo otro, al igual que también no solamente los visuales, sino que también los otros síntomas que produce la esclerosis múltiple, hay muchos pacientes que han tenido muchos brotes o muchos síntomas antes de ser diagnosticados. Y como dicen acá, se revirtieron solo y se podrían haber revertido en días, en semanas o en meses, porque obviamente hace muchos años atrás no había quizás tanta información sobre la esclerosis múltiple y uno pasaba de especialista en especialista y no encontraba ninguna respuesta y te demorabas tanto tiempo en encontrar una respuesta que el síntoma desaparecía, ¿ya? Pero no así la Mm. lesión. Entonces, cuando después teníamos una resonancia magnética, estaban ahí eh,
las secuelas o las cicatrices, como se le llaman, de las lesiones que no tuvieron tratamiento y las que también tuvieron, igual quedan ahí marcadas en nuestra hoja de vida. Claro. Y además que muchas veces coexiste con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, Exacto, el diagnóstico a veces es súper difícil de hacer, pero por eso es tan importante saber que la mitad debuta por la vista. Entonces, exacto. acudir a un oftalmólogo y si el oftalmólogo a lo mejor no es especialista, decirle, oiga, me puede derivar, existen otras técnicas que yo puedo utilizar, etcétera. Claro, aquí Andrea Venegas nos comenta, a mí me diagnosticaron con neuritis óptica hace 8 años. En mi control anual el oftalmólogo me dijo que ve algo raro y me envió a hacer un OCT, glaucoma más ¿Mm? paquimetría. En algunos lugares me dicen que son 3 exámenes aparte. Sin embargo, en la Dávila me dicen que es solo un examen. Estoy confundida. No, esos son tres, un OCT, un campo visual y una paquimetría aparte. Son tres exámenes. El OCT es un examen específico para ver la inflamación del nervio óptico. Por eso es tan importante hacerlo en el momento en que sucede, porque si no encontramos hora o no pudimos hacerlo, a lo mejor se resuelve, pero el daño ya está hecho. Entonces, por eso es importante acudir rápido. Por aquí pregunta Karen si en región hay rehabilitación visual. En Concepción hay una unidad, está el óptico George Hammersley, que se dedica hace mucho tiempo a baja visión, pero en general el que en Santiago está la Fundación Los Andes, la Universidad Católica y el Hospital de la Universidad de Chile. Está generalmente en lugares más de acceso docente. La Universidad de Concepción, en Temuco me parece que también hay otro colega, pero es algo que está, a Recién pesar de que lleva partiendo. muchos años, que está como recién partiendo, porque se le decía, no, esta es su visión y no hay nada más que hacer. Mm. Por acá María Daniela dice, Cari, hola, en casos de esclerosis múltiple remitente recurrente con neuritis en etapa aguda, ¿esperas a la remisión para ver la visión post-episodio y ahí tratar? Sí, sí. Esperamos al que el neurólogo, el oftalmólogo, revise que realmente se haya pasado la inflamación y con esa agudeza visual que queda, si queda con una agudeza visual menor a 0,3, ahí se hace el tratamiento. Por mientras, muchos de los pacientes pueden ser tratados con filtros para evitar el deslumbramiento, porque acompañado a veces de la diplopia o de la inflamación, se produce mucho dolor a nivel ocular con la luz. Y ahí podemos tratarlos antes de que pase la inflamación para bajar un poquito los síntomas de esa etapa aguda a través de filtros, pero siempre acompañado del tratamiento médico con los corticoides. Súper. Carlos Gil nos pregunta si las láminas adhesivas al lente son específicas o pueden ser genéricas. No, son específicas. Se hace una medición del estrabismo del paciente depende de la cuantía, un estrabismo se cuantifica, no sé, una exodesviación de 10, de 30, es distinta el prisma que se pone según el grado del estrabismo y el tipo de estrabismo, si el ojo se desvía hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, y la cuantía es el prisma que se usa, es personalizado. Súper. Laura también pregunta respecto a su pregunta anterior, ¿cuánto puede ser tardío? Eso ¿A qué se era... referirá? Sí, no sé si Laura puede levantar su micrófono y hacer la pregunta. A ver, voy a ir para atrás. Mm, Ahí, ya. No, sí, me refería porque en varias ocasiones han dicho que eh, se podría, digamos, el daño remitir, pero que cuando es muy tardío quedaría ese daño. Entonces, ¿cuánto puede llegar a ser tardío? Lo pregunto porque, bueno, a mí me diagnosticaron la neuritis y diplopia y estuve un mes en eso. Hoy día no tengo una notoria secuela, pero hay cosas que de pronto uno no deja pasar. Entonces, ¿cuánto podría ser tardío? Claro, no existe como un tardío generalizado, porque va a depender de la ubicación a nivel del nervio óptico el daño que se va a producir.
pero siempre con cualquier síntoma ocular acudir lo antes posible al oftalmólogo. Como te les Gracias. decía, no es el daño, no es igual para todos. Alguien puede tener una neuritis óptica y otro va a tener solo daño en la visión de colores, otro va a tener solo diplopia, algunos van a tener dos cosas. Entonces va a depender de la ubicación de donde se produce la demielinización, que es el daño a nivel visual que va a haber. Si la desmielinización es más a nivel periférico, quizás no nos demos ni cuenta que hay un daño en la visión. Pero si es más a nivel central, vamos a ver disminuida la visión, por ejemplo, para ver las letras chicas del diario, y ahí nos vamos a dar cuenta enseguida. Pero muchos de los daños pasan desapercibidos porque son más a nivel del sistema nervioso más periférico. Súper. Por aquí no nos quedan más preguntas en el chat. Bueno, nos preguntaban nuevamente el asunto de si en regiones había rehabilitación visual, específicamente en Valparaíso. En Pero Valparaíso hay una colega, sí, pero no, tendrían que escribirme a ellos para contactarla. Pero sí, yo sé que está empezando un centro en el Hospital Van Buren y también hay otra colega que trabaja en Valparaíso. Están apareciendo inquietud. Ahora, en general, es una unidad y los centros de rehabilitación visual a nivel comercial no convienen mucho a las clínicas, porque es una atención mucho más larga, que dura una hora, que es de un costo mucho más bajo a una atención del oftalmólogo. Entonces, por eso que en general se da en lugares donde hay una atención más integral, como los centros universitarios, porque a nivel como clínica no es tan rentable para las clínicas, ¿ya? Por eso que está más asociado a lugares que también tienen un fin docente. ya. Muchas gracias. Bueno, si alguno quiere saber como más detalles de los lugares que mencionó Karina, les puede escribir un correo a su mail. Ella ya le puede dar como los detalles de si hay algún especialista en su región. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Si alguien quiere levantar su micrófono. Voy a prender la luz porque ya no estoy viendo. Sí, Ahí sí. nos estamos quedando por ahí igual, ¿no? Por acá dice Mira, ahí está Pamela. Pamela en el chat. Ahí Sí, está Pamela en el chat. Ella atiende en Valparaíso. qué Ella es bueno, la colega de la que les hablaba. Sí, ella. súper. No sé si Pamela, ahí dejó su correo para Ahí la está su respuesta de correo. Karen, si lo puedes anotar. Ahí está, tenemos la opción de Pamela. Qué bueno que se estén uniendo y bueno, sería importante que si las personas tienen esas dudas, ya tenemos tu mail, Karina, para hacerte llegar todas las consultas. ¿Alguna otra Ahí pregunta? está mi Instagram, que ahí está el Instagram también en la presentación, donde pueden ver todos los casos de rehabilitación, mucha más información que yo voy subiendo siempre, de casos prácticos, de casos clínicos, de resultados. Ok. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo, por las ganas, por encontrarnos también, por escribirnos. Y nosotros como corporación siempre estamos abiertos a todas estas propuestas. O sea, nos parece maravilloso que los profesionales se quieran especializar mucho más, eh, porque muchas de las personas que llegaron al diagnóstico de esclerosis múltiple fue por un área oftalmológica, dijeron, esto no es oftalmológico, es neurológico. Entonces, se agradece mucho. Por acá, muchas gracias saber que hay rehabilitación. Eso es importante, como decía hasta al principio, hay que difundir que hay rehabilitación, que no es aquí se acaba, hay más opciones y hay que buscarlas. Yo voy a dejar de grabar